las fortalezas y debilidades del paquete económico respecto al sector energético. Entonces, si pudiéramos empezar por las fortalezas, estimado Ramsés. Bueno, la fortaleza que podemos determinar aquí, yo creo que la única y que va a estar no en función de los números, sino desde el punto de vista de respaldo, es que las dos empresas, tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad, ya son estatales y al ser estatales, la deuda que tengan o cualquier cosa que tengan que negociar ya no lo harán como se hacía anteriormente en forma directa por parte de Pemex, ya sea colocar bonos o financiamiento, sino que ahora va a tener el respaldo de la nación. El problema es que hoy estamos viendo que algunas calificadoras ya están poniendo en valor estable la calificación de México a negativo y esto también puede lacerar sobre todo a Pemex, hoy que estamos observando que tiene muchos problemas en el sentido de pagar a los proveedores y sobre todo que tenga flujo efectivo. Así es. Bueno, fortaleza para las empresas públicas, CFE y Pemex, una debilidad para el gobierno porque finalmente pues carga con otro pasivo, ¿no? De alguna manera las finanzas públicas. Y comentarle al público que aquí lo importante es que hay que recordar que nosotros dependemos de unos ingresos que entran a nuestro país y hacemos una programación de los gastos, en lo que se llama programado y no programado. En lo no programado ha aumentado, que eso no se tiene control y no se etiqueta, y en la parte programada, que se está derivado en el desarrollo social y en el desarrollo económico, de este dinero, el 70% va al desarrollo social y gran parte de ese dinero va a la parte de la protección social. Y cuando hablamos respecto al desarrollo económico, donde está la Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, es casi no más del 23-22% del total de desarrollo económico, de donde se genera el crecimiento de un país, pero en México le estamos apostando mucho a la parte de desarrollo social y esto va a causar un gran inconveniente porque, por ejemplo, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, dinero que le dan, existe un retorno de ese dinero para la nación, ya sea por los derechos e impuestos que paga Pemex o por lo que la Comisión Federal de Electricidad da en los servicios a la población. Aquí el problema que debe quedar muy claro y sobre todo sustancial para las nuevas generaciones es que si no entran la misma cantidad de ingresos al mismo ritmo que crece el gasto, esto se va incrementando el déficit y el déficit al final de cuentas es deuda. Entonces hay que entender que una cosa es el déficit presupuestal, que va a ser de 1.1 billones de pesos, y hay que sumarle el permiso o la autorización que le dan a la nación de un techo total de deuda que es hasta 1.7 billones. Es decir, el déficit más una deuda adicional es el techo presupuestal y eso cada día está creciendo más y ante la falta de ingresos, bueno, vamos a tener muchos problemas, sobre todo para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, para ver cuánto dinero realmente le está ingresando para poder operar y funcionar estas dos empresas estatales. Pues sí, porque de alguna manera la recaudación de las finanzas del gobierno federal, pues todavía, digamos, está por ahí en el rango del 14.7% del PIB. Eh, pero de alguna manera todavía está por debajo del promedio de los países en América Latina que rebasan el 21%, ¿no? Entonces, pues por ahí hay posibilidades de hacer una mayor recaudación, pero bueno, pues a lo mejor eso ya implica una reforma fiscal o algún otro movimiento, ¿no? Sí, y eso creo que lo que tenemos que estar visualizando hoy en día es cuánto dinero va a haber de la recaudación que se tenga por parte del gobierno para darle a las empresas productivas del Estado. Hoy, por ejemplo, si hablamos de petróleos mexicanos, en el año 2019 le estaban dando casi 464 mil millones de pesos, más o menos 464.600 millones de pesos, y hoy le están dando 464.260, es decir, le están dando el mismo presupuesto del 2025 del 2019 y hay una contracción de más de 20 mil, no, de más de 25.000 millones de pesos en la parte de 2024-2025. Y esto es importante porque ese es un dinero que la cera sobre todo para el pago de proveedores y aunado que hoy en día a la refinería Dos Bocas se le tiene contemplado alrededor de 136.000 millones de pesos para poder terminar esta refinería y esto nos daría un acumulado de más de 460.000 millones de pesos, más o menos entre 24.5 mil millones de dólares. Y esto significa que la refinería costó 3 veces más. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con todo esto, siendo que a la Comisión Federal de Electricidad
se le aumentó el presupuesto más o menos en un índole de casi 15, 20 mil millones de dólares, de pesos, perdón. Sí, 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 no, sin duda que el tratar de tener la autosuficiencia, pues está teniendo un alto costo, ¿no? Entonces, y seguimos dependiendo aún todavía con nuestros esfuerzos, pues seguimos dependiendo del exterior, ¿no? De la importación de gas, importaciones de gasolinas, sí, y de los químicos, ¿no? De la industria química. Sí, yo creo que, mira, lo que yo estoy observando, que todo el mundo anda muy preocupado por la parte de Pemex en cuanto a las calificadoras y en cuanto a lo que hoy en día de la deuda de Pemex, que ya sabemos que es complicado hoy en día que pague Pemex su deuda como la deuda que tiene actualmente. Pero yo creo que lo fundamental de todo esto que estamos hablando es que se está descuidando a toda aquella empresa que está dándole un servicio y llámese una pymes o llámese una compañía de servicio y ligado directamente a lo que sería la parte de exploración y producción, que es donde está grande de los problemas que se tienen. Por ejemplo, ahorita que hicimos la revisión del paquete del 2025, te doy este dato simplemente, por ejemplo, en Sí, Campeche, que es el estado que del 78 es quien ha ejercido la mayor cantidad de producción por Cantarell, Comasa y todo lo que estamos observando. En el 2021 se le había aprobado un presupuesto, es decir, Pemex había aprobado un presupuesto para ejercer en este estado de 158 mil millones de pesos y este 2025 probablemente caiga hasta 53 mil millones de pesos. Es un diferenciador de más de 100 mil millones de pesos y esto lo estamos viendo en muchas empresas que hoy en día en Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, bueno, pues está habiendo un problema sobre todo de liquidez y hoy, como hemos visto y escuchado, algunos bancos ya no quieren cualquier facturaje que provenga de Pemex. Muy complicado lo tienen las pymes y muy complicado lo tiene Pemex porque la realidad es que del total dinero que invierte, su deuda hoy en día de proveedores representa casi el 84%. Esto quiere decir, un ejemplo simple, para el año 2000, para el año 2024, que se espera que el dinero que se dio para invertir de 481 mil millones de pesos, la deuda hoy en día es de más de 400 mil millones. Quiere decir que la deuda de total de lo invertido que puede hacer Pemex este 2024 representa el 84%. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que si quisieras pagar toda la deuda con el dinero de inversión, pues no tendrías flujo para hacer la operatividad de todo Pemex durante un año. Entonces, es complicado y creo que aquí debemos de estar muy atentos, sobre todo de las pymes y las consecuencias que puede haber en el corto plazo. pues sí, porque de alguna manera ese financiamiento, digo, algunas empresas te piden 3 meses, pero aquí ya se puede ir a 6, 9 y hasta 12 meses, ¿no? Entonces, de Sí, alguna manera, pues sí, ya representa un lastre para las empresas, ¿no? sí, y esto del lastre es muy importante porque las empresas, recordemos que hay gente, existen familias, y familia significa que tengan el sustento suficiente para poder tener una calidad de vida. Si seguimos hablando de que Pemex tiene problemas financieros, sí, pero el inconveniente es que si no va a tener empresas que puedan cubrir todos los servicios que necesitan y en un momento dado existan empresas que de la noche a la mañana salen, pero no tienen la experiencia de aquellas empresas que están cerrando, creo que la inseguridad de Pemex va a crecer y sobre todo va a ser muy complicado que todos los que asignan los contratos tengan mucho cuidado si realmente la experiencia tiene, si la empresa que se contrate tiene la experiencia, porque el sector de hidrocarburos no es cualquier cosa y hay vidas y personas en alrededor de estas operaciones que se realizan. Sí, yo creo que de ahí también se explica un poco la plataforma de producción, ¿no? O sea, se establece en 1.800.000 y pues de alguna manera prácticamente es para todo el sexenio, ¿no? Entonces ya no tenemos ese Cantarell, ¿no? Que de alguna manera era un pozo grandísimo, un yacimiento grandísimo y que podía tener acceso petróleo, digamos, fácil y barato. Hoy cada vez es más complicado y bueno, pues todo lo que implica tener tantos proveedores, ¿no, estimado Ramsés? Ahora, también en este año, bueno, pues tenemos el tema de este presupuesto, este, el derecho petrolero bienestar, ¿no? Se eliminan todos y nada más queda esto, según para darle un mayor beneficio a Pemex, pero no es suficiente, estimado Ramsés.
No, lo que único es que están haciendo una reestructura de los pagos. Van a tener un flujo de efectivo adicional. Espero que este flujo de efectivo adicional que puedan tener por esta reducción, o llamámosle así, de derechos e impuestos que tienen que pagar Pemex, sirva para pagar la proveeduría. A mí lo que más me preocupa es la proveeduría, porque si habían empresas que tenían bastante años y que estaban operando, si entra cualquiera que no lo tenga, imagínate el riesgo que se tiene. Entonces, este nuevo derecho que se está implementando y que está explicado en el presupuesto que se presentó, yo creo que simplemente es un reacomodo de flujo adicional que pudiera tener, pero dependerá mucho si lo llegan a utilizar principalmente para pagar a proveedores. La pregunta es, ¿realmente lo van a permitir que se etiquete para esto o va a ser utilizado para otras cosas que creo que ahí tanto Pemex como el gobierno van a tener que tener mucho cuidado de cómo lo usan y para qué lo usan? Sí. Ahora, en este escenario, Marlon, está el compromiso de que los precios de los combustibles, incluyendo las tarifas eléctricas, pues no suban más allá de la inflación. De alguna manera, pues está ese compromiso del gobierno. Y bueno, pues es otra variable más que se suma en esta estrategia del presupuesto. A ver, yo creo que ahí hay que entender algo muy importante. A ver, la gasolina va a subir cuando menos el valor de la inflación, pero no sube directamente al precio, sino sube directamente al IEPS, que es lo que incrementa en los últimos años el precio de los combustibles. Es cuánto es el incremental en función de la inflación en el IEPS. Así es. Entonces, automáticamente va a subir y va a depender del estímulo que pueda dar la Secretaría de Hacienda de Crédito Público en forma semanal. Lo otro, la Comisión Federal de Electricidad también sube la electricidad en función del costo de lo que se tiene hoy en día de la parte de la inflación, y lo suben y depende del rango y la tarifa de la parte doméstica. Aquí yo creo que lo más importante es establecer lo siguiente. La Comisión Federal de Electricidad tiene dos grandes rubros importantes, que es la prestación de servicios públicos, que es dinero, y la otra son los proyectos de inversión. Lo que podemos decir que en el año 2025, comparado con el año 2021, va a haber un valor incremental alto, en donde toda la inversión que realiza, el 82,50% está destinado a la prestación de servicios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Son los gastos que realiza en donde encuentra la operación y mantenimiento. Se encuentra la operación de mantenimiento de la red de transmisión, distribución, comercialización de la electricidad y el servicio de transporte del gas natural. Es decir, el dinero que se necesita para operar. Entonces, del dinero que necesita operar, casi son 273,000 millones de pesos, y los proyectos de inversiones para infraestructura, que más o menos son como de 56,000 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que gran parte del dinero que tiene Comisión Federal de Electricidad es utilizado para la operación de la propia compañía. Pero cuando hacemos un cálculo en función de la cantidad de dinero que se asigna para lo que acabo de comentar, para su operatividad, resulta ser que cuando tú ves en los balances financieros de la Comisión Federal de Electricidad, te das cuenta que le dan un subsidio, y eso lo considera la empresa estatal como un ingreso. Entonces, cuando yo reviso esos ingresos de subsidio contra lo que gastan en el rubro de operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica, resulta ser que es más alto el subsidio. Entonces, quiere Uf. decir que la Comisión Federal de Electricidad, por ese subsidio, no le cuesta mucho no le cuesta la generación de la electricidad, porque tiene un subsidio para cubrir ese costo. Entonces, aquí el inconveniente que tenemos nosotros es cómo le van a hacer, si le van a aumentar más subsidio para compensar esta parte de la generación de la electricidad, o simplemente le van a reducir, y la empresa vamos a tener que ver cómo va a recuperar los costos que tiene, porque hay que recordar que la Comisión Federal de Electricidad, alrededor del casi el 75% de la generación lo utiliza combustibles fósiles, donde utiliza principalmente el gas natural, y donde su eficiencia operativa, de acuerdo a todas las plantas, es del 32%, en comparación con los privados, que está entre el 50 y hasta el 70% en algunos casos. Así es. No, y ese subsidio ronda los 80,000 millones de pesos, estimado Ramsés. Sí, ronda los 80,000 millones de pesos, espero que vaya a llegar a los 100,000.
Y si tú lo comparas el costo que les da de generación, bueno, pues vemos que a veces es una relación 1-1. Por cada peso que necesita para generar, le dan un peso de subsidio. Entonces, aquí lo importante que tendremos que estar revisando es cómo le hacemos para que podamos eliminar ese subsidio y no exista estos inconvenientes y esos 100,000 millones de pesos, mejor que se utilicen para pagar para proveedores de Pemex. Sin duda, yo creo que sí habrá que utilizar los recursos, estimado Ramsés. Ahora, estimado Ramsés, digamos, en este escenario ya de cifras y le quitas por acá, le quitas por allá, la reforma energética, cambio en los derechos según para simplificar y darle unos recursos adicionales de Pemex y todo esto. Y en el escenario 2025. ¿Y cuáles serían los riesgos para este sector, estimado Ramsés? Bueno, lo que sería para estos, el problema que tendría, el riesgo principal, es que no hubiera la recaudación suficiente, no hubieran los dineros que se asignaran, y esto nos llevaría sobre todo a entender que estaría en riesgo la transición energética. Y llámese transición energética en poder dejar de utilizar los combustibles fósiles ahora que está en boga de todo el mundo empezar a hacer eso en este sentido. Aquí lo más importante que tenemos que visualizar es que el sector de energía necesita dinero. El dinero que se le está asignando del programado, el 70% lastimosamente va al desarrollo social y no más del 22% va al desarrollo económico, donde está turismo, Secretaría de Comunicación y Transporte, donde está Pemex y Comisión Federal de Electricidad y todo lo demás. Esto puede lacerar y lo que se necesita realmente es una reforma fiscal, querramos o no, porque realmente no sabemos si vamos a ir incrementando los ingresos en función del gasto que queremos hacer. Simplemente, por ejemplo, te doy este dato. De los puros programas sociales que se tienen contemplado, es más de 850,000 millones de pesos, donde las personas de la tercera edad es ya casi de los 450,000 millones de pesos. Que estoy de acuerdo que se los den a las personas de la tercera edad, porque hoy en día están muy caras las medicinas y se necesita ese dinero para quienes ya estuvieron trabajando en nuestro país. Pero hay ciertos programas que en la realidad no generan un retorno de ese dinero y se va a fondo perdido. Entonces, yo creo que mejor ponerle el dinero que, por ejemplo, a Pemex, por cada peso que le das, te devuelve 3 pesos. Entonces, creo que eso es lo que tendríamos que estar visualizando. Si yo le doy a alguien un dinero de una empresa estatal o algún rubro, pues que me regrese lo igual o cuando menos un peso adicional de cada uno que le doy para que podamos mantener sobre todo esta estructura del gasto y sobre todo la operación de este país. O sea, digamos, déjame ver si entendí bien. El modelo del humanismo mexicano, digamos que entra en su segunda etapa, ahora con Claudia Sheinbaum, de alguna manera, y viéndola, pues analizando los números con lupa y viendo lo que se va a pensiones, lo que se va a salud, como dices, todo este presupuesto social que pues es la gran parte, ¿no? Prácticamente casi 8 pesos de cada 10 prácticamente se van a gasto social. De alguna manera, podríamos decir que viene su prueba de fuego en este sexenio, digamos que de alguna manera tendríamos que visualizar qué tan sustentables en el largo plazo, que si urgiría a mitad de sexenio, quizás la reforma fiscal que le pueda dar también viabilidad. ¿Cómo la ves? Sé que Pues mira, a es un ver, tema importante y que, bueno, pues está ahí, ¿no? el problema es que no estamos entendiendo nosotros los que estamos más de 50 años. A ver, ¿por qué? Porque la generación que está hoy del año 2000 al 2015 tiene problemas de salario y no están ganando bien una buena cantidad de dinero. Así Las es. generaciones que van a empezar del 2015 al 2030 van a tener problemas en el 2050 porque entre más se incrementa el gasto y menos es el ingreso, mayor es la deuda que tienes que tener tú. Entonces, esto se va a acumular. Quiere decir que si estamos dando dinero a la parte social y esta parte social no genera un retorno de ese dinero, que no genera un retorno, no va a haber suficiente dinero que ingrese al país para cubrir los costos y por lo tanto el déficit se va a hacer cada día más amplio. Entonces, la pregunta aquí tendríamos que realizarnos es todos nosotros. Si el país se endeuda y no tiene
ingresos suficientes por nuevas empresas que se vengan a colocar, inversión extranjera directa nueva, tener un capital de flujo, que Pemex y Comisión Federal de Electricidad no acaparen o no tengan un monopolio en la utilidad del sector energético, que existan inversiones reales de infraestructura en donde existe un crecimiento del país y se pueda adecuar muchas cosas que se necesitan, las futuras generaciones son las que van a sufrir. Y todos los recién nacidos del año de los que estén del 25 en adelante, pues van a tener problemas en el año 2050. ¿Por qué? Porque el capricho de nosotros hoy en el presente no estamos viendo en el futuro, porque nos estamos endeudando. Y imagínate endeudarte cada año 2 billones de pesos. Es un mundo de dinero. Es un mundo de dinero que ni tú ni yo lo vamos a ver en nuestras cuentas, pero la realidad es que es una cantidad de dinero exorbitante que lo único que estás generando es que en el futuro vamos a estar un país endeudado, sin crecimiento y con problemas, sobre todo sociales, que acuérdate que el dinero es finito y no puedes estar entregándole a todo mundo el dinero sin que exista un retorno de ese dinero. Yo creo que hay que entender muy bien este sentido. No, pues es que también el bono demográfico, la curva de la edad, pues va a empezar a invertirse, ¿no? Y creo que ahí es donde, como bien con lo que estás señalando tú, pues ahí es donde vienen los riesgos, ¿no? Cada vez la cobija se hace más corta y bueno, pues mientras no haya más recursos, pues no hay por dónde. Estimado Francés, en tu análisis de cifras, y poniendo también el marco macroeconómico, donde se está estimando un crecimiento del 3%, pero el Fondo Monetario y algunas otras instituciones lo ven en 1.5, y bueno, pareciera que las variables están por ahí sobradas de alguna manera. ¿Tú crees que haya riesgo de recortes en el presupuesto? No, 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 yo no creo que haya recortes en el presupuesto. A ver, ¿qué es lo importante? A ver, el crecimiento está ligado al Producto Interno Bruto, que Así significa que es. va a estar como de 33 mil, como 33 billones, casi 34 billones. Entonces, cuando tú haces la división, que va a estar de 18, te da que la deuda respecto al PIB va a ser del 54.1%, al crecimiento del 3. Si el PIB baja, significa que la deuda va a ser mayor en porcentaje respecto al PIB, llegaría a 55. Y eso lo que nos ocasiona es que nos verían mal las cuestiones financieras. ¿Por qué? Porque no estamos, en vez de bajar la deuda, la estamos incrementando. Pero como México no genera tecnología que pueda generar un flujo de dinero, como China pasó de un 20% a un 80% de la deuda respecto al PIB, pero China, pues sabemos que colocan bonos de Estados Unidos, tiene tecnología y no nos podemos comparar con ellos. México no tiene esa facilidad o flexibilidad de poder tener algo con qué vernos mejor. Entonces, si aunado a esto, supongamos que el PIB no crece, la deuda aumenta y los ingresos no generan una gran cantidad de dinero como se espera para reducir el déficit, pues el porcentaje de la deuda respecto al PIB va a crecer del 51.4. Si todo esto que te digo podría llegar al 55%. Entonces, esos son los datos macroeconómicos que uno revisa y que tienes que tener mucho cuidado porque ya ves la tasa de interés, la están poniendo hasta el 2030 a 5.5, cuando Estados Unidos la tasa de interés ya la está poniendo el año siguiente al valor que quieren ellos, al 3. Entonces, hay muchas variables y creo que aquí lo importante no es tanto los deseos políticos o lo del poder legislativo, ejecutivo, sino son la realidad del dinero que si no entra, muy difícil vamos a poder controlar todo lo que tenemos hoy en día. Así es. Bueno, pues todavía falta que pase ahora sí que este paquete económico todavía falta que pase por el Congreso para ver qué ajustes todavía le puedan hacer, pero realmente hay poco margen, estimado Francés. O sea, No, yo realmente creo que no, es yo poco. creo que no, no te preocupes, yo creo que no va a haber tanto problema porque acuérdate que hoy en día el partido hegemónico tiene la mayoría. Yo no creo que le quieran cambiar mucho. No creo que los estados se pongan a estar discutiendo el presupuesto. Lo que es, es. Ya lo vimos el gobernador de Jalisco que se está saliendo del pacto fiscal. Y los otros que están donde está Morena y todo lo demás, pues vamos a esperar, pero no creo que cambie mucho. Y la realidad es una. Estamos gastando mucho en desarrollo social. Esa es la realidad, la disyuntiva y el problema es ese. Así es. Pues muy bien, estimado Francés, pues gracias por la entrevista. Estuvimos con Francés Peix, especialista
económico y experto en energía. Pues gracias y pues estaremos revisando esto día a día el próximo 2025. Gracias. Hasta luego.